9 de la mañana, 2 minutos en todo el país. Estamos acá hasta las 10 en Palermo, Wuhan. Y ahora, como dicen los jóvenes, ¿viste? Tal es un holograma. No sé, es algo que apareció en las redes esta semana, no terminé de entenderlo. Pero otra cosa de la que se habló en las redes esta semana y no terminé de entender es sobre la posibilidad de un juicio político a Javier Milei. Y hay que arrancar esta charla diciendo que es un holograma. Es decir, que estamos hablando de algo que no está realmente ahí, porque la primera aclaración que habría que hacer antes de empezar a analizar seriamente esta posibilidad es que la idea de que estaban los números para sacar a Milei con un juicio político y de repente por un tuit de Cristina esa situación se hizo más vaporosa o dejó de existir, es falsa. No hay un curso político, un juicio político en curso, para lo cual se necesita un proceso que empieza en una comisión en la Cámara de Diputados, que luego, si obtiene las firmas suficientes, el dictamen en esa comisión pasa a la Cámara de Diputados, donde tiene que aprobarse con 2/3 de los votos, y ahí en el Senado nuevamente repetir esa mayoría agravada, que son números que no estuvieron. A ver, para ser claros, este Congreso todavía no pudo voltear el DNU 7023, que se voltea con mayoría simple en ambas cámaras. Este Congreso sigue pateando para adelante, y esperemos que no por mucho tiempo más, discutir el presupuesto universitario, que se hace con mayoría simple. Ni siquiera es seguro que estén los 2/3, y en un rato volveremos sobre esto, para revertir el veto que firmó anoche Javier Milei, se va a publicar seguramente el lunes en el boletín oficial, a la nueva fórmula jubilatoria, una fórmula jubilatoria muy módica. Un jubilado pasó de poder comprar alrededor de 330 litros de leche a 200 litros de leche, entre noviembre y ahora. Y la fórmula nueva le devolvería 30 de esos 130 litros de leche que perdió. Un jubilado pasó de poder sacar casi 3.000 boletos de colectivo en noviembre a 1.000 en junio, y ahora, con los nuevos aumentos, no hice la cuenta, pero seguramente mucho menos. Y aún así, todavía no es seguro que estén los votos para revertir ese veto. Entonces, esta idea de que había un juicio político imparable que iba a terminar de un día para el otro con el gobierno de Javier Milei, y que Cristina lo frenó por un pacto de gobernabilidad con Milei, quiero decirlo en términos técnicos, es una estupidez. Es una estupidez o una mentira. Es algo que dice alguien que se engaña profundamente a sí mismo, o que engaña profundamente a quienes, quizás por la desesperación de no encontrar otras voces opositoras en un momento de mucho dolor, se agarran ese tipo de discursos. Hay una segunda aclaración que hay que hacer respecto a eso, que es la idea que se repite en los mismos ámbitos de que un juicio político sería una forma limpia, incruenta, de acelerar una transición política, una transición democrática. La tesis sería algo así como: esto no da para más, la gente no soporta ni un minuto más a este gobierno, entonces este gobierno va a caer, ya sea por la gente en la calle, que implica más violencia, o por el juicio político en el Congreso, que sería un corte más limpio. Y eso es falso, nuevamente, o es un engaño, nuevamente. Porque, por un lado, las fronteras entre el Palacio y la calle son porosas.
Y es un poco naif pensar que si avanzara un proceso político, de juicio político contra este gobierno, lo haría sin manifestaciones a favor o en contra, probablemente en ambos sentidos, mientras ese proceso dure. Eso por un lado. Por otro lado, también es ignorar que incluso si se pudiera contener la situación en las calles, para la economía argentina, que ya está muy castigada, y que, citando al pensador contemporáneo Sergio Massa, a la que no le entra ni un quilombo más, va a transitar las turbulencias de un juicio político de manera tranquila y que no vamos a tener que salir a buscar al dólar allá arriba, que no vamos a tener situaciones de mayor carestía económica para los ciudadanos en un contexto de juicio político, que no se va a disparar la inflación, el riesgo país. Bueno, de nuevo, o te estás engañando a vos mismo o estás engañando a los que te escuchan. Porque cualquier persona que conoce más o menos de política argentina o de política en general se da cuenta de que eso no es así. Y que no es un experimento. Y así como criticamos a los economistas que solamente miran una planilla de Excel, hay que criticar a los políticos que solamente miran una mesa de estrategia, como si la política fuera un partido de TEG. Y hay un tercer punto, que es incluso para mí más importante, más gravitante que los dos anteriores. Que es que Milei sigue siendo un presidente con un núcleo de apoyo fuerte. No quieren creerle a las encuestas, a mí no me gustan tampoco las encuestas. No será 50, no será 45, no será 40, no será 35, 30%. Con 30% puedes hacer un montón de cosas. Pregúntenle a Cristina si no. Con un 30% de núcleo duro puedes hacer un montón de cosas. Y además es un núcleo duro de gente joven y muy convencida de un discurso paranoide, que es el discurso que emana de la Casa Rosada. ¿Ustedes se imaginan el daño a la democracia argentina en las próximas décadas que puede tener este núcleo duro de un 30% de personas jóvenes convencidas de que la casta le dio un golpe de Estado para cargarse a Milei? Porque ese va a ser el discurso de Milei sin ninguna duda. Los juicios políticos, como tantos otros mecanismos constitucionales y legales que lo son, funcionan en un contexto. La política no es solamente la aplicación de la Constitución y de las leyes, porque si no gobernarían los jueces. La política es entender qué efectos tiene cada acto que se hace y si esos efectos son positivos o negativos. Vos le haces ahora un juicio político a Milei y hay dos opciones. Una, que no te salga, y en ese caso Milei va a poder profundizar su deriva autoritaria con una excusa perfecta, que fue: el Congreso me quiere voltear, entonces yo voy por el Congreso, algo que hemos visto innumerable cantidad de veces en sistemas democráticos de todo el mundo, en América Latina, en Europa, hasta en Estados Unidos con Donald Trump. Y si te sale bien, vas a tener un núcleo duro, convencido de que la casta le hizo un golpe de Estado a Milei, y eso abre una herida en la democracia argentina que nos va a resultar muy costosa durante muchas décadas, porque un pibe que hoy tiene 20 años, un hecho así lo puede marcar por medio siglo, y va a votar durante medio siglo. Si es que, bueno, seguimos votando en medio siglo, ¿no es cierto? Que a esta altura del partido es una proyección más bien optimista. Por supuesto, está llena de gente que prefiere en la política tener razón a hacer lo correcto. Y en general en esta época les va mejor, porque el lenguaje y los medios que se utilizan para comunicarse en este momento estimulan ese tipo de discursos.
Pero lo cierto es que la política, si no es para hacer mejor la vida de la gente, entonces no sirve para un carajo. Ahora bien, dejemos de lado esas consideraciones que no dejan de ser mi opinión, un análisis que surge de mi posición subjetiva. Y hablemos de la realidad efectiva con la cual nos encontraríamos después de un juicio político exitoso este gobierno. Y el primer dato que hay que mencionar es que en estas condiciones, si se va Milei, queda Villarruel. Puede parecer una obviedad, pero hay muchos que o bien no lo saben, o bien se hacen los boludos con esto. O bien piensan, porque no entienden bien la letra constitucional o la dinámica política del país, que automáticamente se activa una asamblea legislativa. O bien no les parecería tan mal que gobierne Victoria Villarruel. Están en todo su derecho. No hace falta para eso vestirla de algo que no es. Hablar del supuesto nacionalismo de Victoria Villarruel, una persona que no una vez, 3 veces levantó la manito para que salga la ley de bases. Una persona que no ha dicho una sola letra que contraríe el plan económico de este gobierno. No sé en qué están pensando quienes piensan que Victoria Villarruel es pro industria. No le he visto, no te digo una declaración, ni un solo gesto pro industria en todo este tiempo. Pero bueno, hagamos de cuenta, en pos de proseguir con estos escenarios hipotéticos, que hay una crisis, que puede haberla, puede haberla porque la economía está agarrada con alfileres, porque la sociedad está harta, porque le tocan el bolsillo todos los días, porque pagan plata que no tienen por un servicio desastroso. Y estas cosas uno no sabe dónde empiezan. Alguien que salta un molinete, un tren que se para, un caso de gatillo fácil, un corte de luz. Y asumamos que eso genera un malestar social tan explosivo que termina arrastrando no solamente a Milei, sino también a Villarruel y a todo este proyecto político. Hagamos de cuenta. ¿Con qué nos encontramos una vez que corremos el humo libertario? Y lo que nos encontramos es con un sistema político al cual la palabra fraccionado le queda chica, atomizado, podríamos decir. Un espacio político, un escenario político en el cual no hay un solo espacio en la política argentina, por lo menos en la política argentina que cuenta, que no tenga serios problemas internos, no resueltos y muy lejos de resolverse. Obviamente que los focos están puestos en el oficialismo, donde siguen tirándose con chats. Anoche estaba otra copiando capturas de chats, otra diputada, perdón, no quise ser irrespetuoso, otra diputada subiendo capturas de chats, algo que ya se volvió casi un deporte nacional en esa bancada. Hubo ayer una reunión de Milei, al que no le gusta reunirse, con diputados de La Libertad Avanza y aliados para tratar de garantizar cierta cantidad de votos en el Congreso, que los dejen menos a la intemperie. No terminó bien. A esa reunión estuvo invitado Oscar Sago, el expresidente del bloque La Libertad Avanza, que se fue y hoy está fuera del partido, pero no Martín Menem, el presidente de la Cámara, al cual prácticamente todos quieren correr, pero que Karina Milei sigue respaldando. Hay internas entre Bullrich y Santiago Caputo,
porque cada uno tiene un proveedor distinto para los aparatitos que quieren comprar para espiarnos. Hay internas entre Petovelo y Santiago Caputo, entre Francos y Santiago Caputo. Bornoroni también se le fue del bloque de senadores. El otro día decía en el pase medio en joda que así como hay canales que ponen abajo el cartelito que te dice el precio del dólar blue o del riesgo país, nosotros podíamos poner cuántos diputados y senadores le quedan a Libertad Avanza, porque empezaron hace 8 meses con 42 diputados y 7 senadores, y ahora tiene 37 diputados y 6 senadores, y no se les van más porque están haciendo malabares para contenerlos, porque si siguen cayendo empiezan a tener problemas de gobernabilidad en las cámaras, porque hoy en día la Libertad Avanza tiene 37 diputados y el PRO también tiene 37 diputados. Si pierde un solo diputado más la Libertad Avanza o gana uno, el PRO pierde su condición de segunda minoría, y eso implica cargos, implica contratos, implica lugares en las comisiones claves. También hay una interna feroz entre la Libertad Avanza y el PRO, y dentro del PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Incluso si dejaran todas esas diferencias de lado, no suman más de 74 votos entre ambos bloques, que son 12 votos menos que los que necesitas para bloquear, que con 2/3 te reviertan los vetos. Pero también hay internas en el radicalismo, siempre, no importa cuándo leas esto, pero que en las últimas horas se volvieron más intensas. Manes y Lustó se asociaron para darle la pelea a Abad, que es el presidente del radicalismo bonaerense. Manes diputado, Lustó senador, Abad senador. Y también hay una interna dentro del peronismo, a la cual ayer se le sumó el último capítulo que faltaba, que era la cámpora contra Sergio Massa, que era una de las pocas certezas que uno podía tener cuando miraba ese escenario, que la alianza entre Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa seguía vigente. Bueno, ayer por un tuit de Guado Pedro nos enteramos que no. Cada uno se alía con quien quiere, se deja de aliar con quien quiere, pero si esa es la agenda del peronismo, estamos jodidos, ¿eh? Estamos recontra jodidos. Porque por delante se vienen semanas claves en el Congreso. Se vota el tema de la universidad, que ya tiene media sanción, para darle presupuesto a las universidades que están nuevamente en situación de emergencia y van a volver a marchar. Quizás si no hubieran bajado los reclamos cuando el gobierno les dio un puchito para pagar la factura de luz, hoy tendría más repercusión cuando tienen que volver a pelear para poder pagar los salarios. Se tiene que discutir en el Senado el DNU que le multiplica por 9 el presupuesto a la CIDE. Y el 15 de septiembre entra el presupuesto para el año que viene. Un trámite tan complicado que en el gobierno intentaron averiguar si había algún antecedente que les permitiera volver a prorrogar el presupuesto que está vigente. Recordemos, la Constitución dice que si no se aprueba un presupuesto, se prorroga el del año anterior, que es lo que está sucediendo ahora, 2024 respecto a 2023. Hay antecedentes en la historia reciente de presupuestos que no fueron aprobados y gobiernos que trabajaron un año con el presupuesto prorrogado. Lo que no existe ni normativamente ni jurisprudencialmente es una prórroga de la prórroga. Es decir, estamos en tierra incógnita. Si el gobierno no quiere o no puede aprobar su presupuesto para el año que viene, no hay ningún manual de instrucciones que nos diga qué hacer. Y eso, ante un gobierno con pulsiones posdemocráticas o antidemocráticas, también es un peligro. Porque la capacidad de controlar y decidir para qué se utiliza el dinero, cuánto dinero se recauda y demás, es una de las pocas funciones que el Congreso no puede delegar bajo ningún concepto a los otros poderes del Estado. Por lo que
que el Ejecutivo se lo arrogue nuevamente reviste especial gravedad. Recordemos, sin ir más lejos, y volvemos acá sobre la idea de que no alcanza con cumplir al pie de la letra las normas para darle legitimidad a un acto político, que a Dilma Rousseff la echaron con un juicio político que fue legal pero no legítimo, por mover una partida presupuestaria de un lugar a otro. Algo que han hecho todos los presidentes antes que ella y después que ella en Brasil, que han hecho todos los presidentes en la Argentina, y que comparado con lo que quiere hacer Milei con el presupuesto del año que viene, es como comparar un fósforo con un incendio forestal. Pero para que se entienda, y volviendo a la especulación, en caso de que hubiera efectivamente una crisis que empujara al final de este gobierno y que provocara una asamblea legislativa, escenario que, insisto, hoy aparece muy lejos, aunque en la Argentina los tiempos cambian rápidamente, la posibilidad de que de esa asamblea legislativa salga algo ordenado, cuando ni siquiera hay orden en cada uno de los espacios políticos que tendrían que sentarse ahí a negociar y a debatir el futuro del país, es por lo menos, ¿cómo decirlo?, un poco cándida. Un poco cándida. Lo más probable es que entremos en un proceso de bloqueo mutuo y deterioro que profundice la crisis que venimos viviendo, esta crisis en capítulos, en cámara lenta, que ya lleva una década en la Argentina. Porque si hay algo que nos enseñó el año 2023, es que no importa cuán mal estés, si te equivocas vas a estar peor. Y eso vale todavía al día de hoy. Sobre todo al día de hoy, diría. Algunos trazan paralelismos con el 2001. En el 2001 lo que hubo fue una enorme crisis económica que derivó en una enorme crisis de la sociedad civil que pudo ser resuelta de forma relativamente virtuosa por un acuerdo político. Si un año y medio después del que se vayan todos estaba asumiendo Néstor Kirchner como presidente, menos de un año y medio, 16 meses, fue porque hubo un acuerdo de cúpulas entre quien conducía por ese entonces la facción mayoritaria del Partido Peronista, que era Eduardo Duhalde, y quien conducía por ese entonces la parte mayoritaria del radicalismo, que era el otro gran partido político, que era Alfonsín, para reconducir esa crisis en términos institucionales. Hoy, en cambio, lo que tenemos es una profunda crisis de la política que antecede a la crisis social. Y si sigamos tirando de esa cuerda, si seguimos tirando de esta política que ya está en crisis, si seguimos tensando, en vez de encontrar la forma de reconducirla y de reconstruirla, cuando finalmente la crisis social, que a este ritmo se va a tornar inevitable, porque vos no podés cagar a palos jubilados todo el tiempo sin que termine estallando, vos no podés, no te digo solamente subirle el transporte a la gente no sabe si el lunes va a poder ir a trabajar o no, no sabe cuánto le va a salir el boleto, no es solo que te lo aumentan. Lo mismo que pasó con los remedios. No es solo que te sacan el descuento, es que ni siquiera te dicen exactamente qué descuento te están sacando y cómo tenés que hacer para tener... Digo, la crisis por este camino es inevitable. En semanas, en meses o en años, no lo sé. Pero si cuando llegue la política, en vez de dedicarse a reconstruir la estructura social, como sucedió en su momento, sigue hundiéndose en internas y se desentiende del destino
de los argentinos, entonces aquello que fue, al día de hoy, la crisis económica y social más grande de la historia argentina, al lado de lo que se viene, va a parecer apenas un pijama party.